buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Dos de los empresarios más ricos del mundo, Bill Gates y Warren Buffett, consideran que es una injusticia la lotería del ovario, es decir, la suerte de nacer rico y seguir siendo inmensamente rico sin crear riqueza con trabajo propio. Y por eso dejarán a sus hijos solo una parte de sus fortunas. Tampoco se la darán al Estado, que ya se lleva el 40%, sino creando fundaciones que combatan los efectos de la pobreza sobre salud y educación. Muchos países por eso no dan igual tratamiento con el impuesto a la herencia a las fortunas personales que a las fortunas de las empresas. De allí que causó gran revuelo esta declaración del presidente Rafael Correa. Recordemos. Querer todavía mantener una sociedad patrimonial donde, de acuerdo a ellos mismos, los grupos empresariales que se oponen a esto, el 80% de las empresas tienen estructura familiar. ¿Cuántos serán los ecuatorianos que tienen empresas? Máximo el 2%. Y que eso se transmita de padres a hijos, de generación en generación, o estos impuestos progresivos que no son para fines de recaudación. Lo han reconocido. 80% de las empresas tienen estructura familiar. Ellos quieren mantener eso. Nosotros queremos acabar con eso. Guillermo Lazo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, a sus órdenes. ¿Cuáles serían los efectos sociales y económicos de acabar con la estructura familiar del 80% de las empresas ecuatorianas? No entiendo el empeño del presidente Correa de atacar a la familia ecuatoriana, no solamente con el impuesto a la herencia, con haberle injustamente incautado la administración del Fondo de Cesantía de Pensiones de los maestros ecuatorianos. Haber eliminado la obligación del gobierno de aportar con el 40% de las pensiones jubilares, haber puesto un techo a las utilidades de los trabajadores privados ecuatorianos. Parece que la consigna es acabar con la prosperidad de la familia ecuatoriana y sustituirla por una propiedad bajo este Estado correísta, que lo que hace es crear un impuesto a los sueños, a las aspiraciones de los ecuatorianos, porque no es verdad que afecta a pocos ecuatorianos, afecta a toda la sociedad ecuatoriana, porque un artesano, un pescador artesanal, a lo largo de años ha logrado pagar la embarcación, una inversión de $600.000, y él trabaja para sus hijos, no para el Estado correísta. Ahora, voceros de Alianza País han reiterado que la gran mayoría de los que hereden no pagarán el impuesto, porque la tabla es progresiva, el que más tiene más paga. Por ejemplo, el que hereda $40.000 paga $115, quien hereda $70.000 pagará unos $800. Ahora, eso en cuanto a las personas, pero ¿qué ocurre con las empresas? El impuesto que sería el segundo más alto del mundo, ¿a qué situación las podría llevar? Alfredo, con mucho respeto, no caigamos en la trampa de cálculos de números. Este es un tema conceptual, este es un tema de principios. Los padres trabajan para proteger a sus hijos. Y si hay una casa de $60.000, $70.000, ni un ladrillo le pertenece al Estado correísta. Toda la casa completa le pertenece a los hijos. El mensaje que el gobierno está enviando es, si eres pobre, quédate pobre mejor. Porque si te atreves a prosperar, en la mitad del camino está el Estado correísta para decirte, te voy a quitar el fruto de tu trabajo. Así sea un ladrillo, un inodoro de la casa, no le pertenece al Estado correísta. Ahora, posteriormente a su anuncio de acabar con las empresas de estructura familiar, el presidente Rafael Correa se refirió al impuesto a la herencia y al socialismo moderno en los siguientes términos. Veamos. Estas son unas lecciones aprendidas. Jamás esperamos una reacción así del sector empresarial, porque el impuesto a la herencia no afecta a los costos empresariales, los costos de producción, la competitividad de la empresa. Afecta la riqueza intergeneracional, la dinastía, el linaje. El socialismo moderno reconoce el mercado, la necesidad de capital privado. Siempre en la sociedad moderna va a haber un segmento capitalista mercantil, pero al menos tengamos un capitalismo moderno, con la democratización de la propiedad, de los medios de producción, no concentrados en menos del 2% de las familias. Ahora, hay varias clases de socialismo. El que se está implantando en el Ecuador, que busca acabar con las empresas de estructura familiar, es para procurar un modelo de predominio estatal, un capitalismo de Estado en la economía y con toda la influencia que eso significa en el control de la política. Si usted quiere democratizar el capital de las empresas, lo puede hacer muy bien.
creando las condiciones adecuadas para que las empresas sean cada día más exitosas y eso estimule para que cualquier ciudadano común y corriente quiera tener una acción de una empresa. Pero no va a lograr la prosperidad a la base del castigo, la patada, la incautación, la confiscación. Yo no estoy de acuerdo con aquella expresión del linaje de las empresas. Me parece que hay que tratar con respeto a muchos fundadores de grandes empresas del país, cuyos hijos trabajaron en esas empresas, han contribuido al crecimiento de esa empresa. Y ahora viene el Estado correísta, el Estado gallinazo, a pretender quitarle lo que legítimamente ha ganado la familia y que le pertenece a los hijos. Este Estado gallinazo que ahora se va a pasar leyendo las páginas de periódicos para enterarse quién ha fallecido, quién ha muerto, para ir al velorio, no para darle el pésame a los deudos, sino para ver qué se lleva de los muertos. Esto es inaceptable, sobre todo en una sociedad como la ecuatoriana, con una economía que no tiene una sólida formación bruta de capital y que mucha de esa formación bruta de capital proviene precisamente de las empresas familiares. Lo que está provocando Correa es la desinversión. No tenemos inversión extranjera y él con prepotencia le dice a los empresarios ecuatorianos: si no les gustan mis políticas, váyase nomás del Ecuador, que le vaya bonito. Parece un capataz de Hacienda que se quiere quedar él solito con las vacas, porque él cree que solo puede con todo. Está equivocado. No podemos permitir la instauración en el Ecuador de una economía que tiene una tendencia muy clara hacia la cubanización de la sociedad ecuatoriana, hacia la venezolanización de la sociedad ecuatoriana. Y eso es inaceptable porque son sociedades que han fracasado, que han violado la libertad individual de los ciudadanos, que han violado la libertad de expresión, donde no hay democracia. Y aquí nos vienen a repetir frases de un solo poder con 3 funciones. No es así. Esta no es su hacienda, señor Correa. Este es el país, este es el Ecuador, que nos pertenece a los 16 millones de ecuatorianos. Y frente a sus excesos, yo demando de usted respeto, serenidad, que ojalá retire ese proyecto de la Asamblea Nacional, porque toda la reacción ciudadana le está demostrando a usted la insatisfacción de los ecuatorianos con una política que excede en el cobro de impuestos, donde usted quiere que 16 millones de ecuatorianos seamos los esclavos de su Estado correísta. Un Estado eficiente es el Estado que trabaja para los ciudadanos, no al revés. Ahora, dentro de este 80% de empresas de estructura familiar, de acuerdo a su experiencia como banquero, que lo puso por años en contacto diario con todo tipo de emprendimientos, ¿cuál es el porcentaje mayor entre grandes, medianas o pequeñas empresas? O sea, si es el 80%, se está refiriendo prácticamente a toda la sociedad. Se está refiriendo a todos los niveles de la sociedad empresarial ecuatoriana, porque un artesano, ¿qué trata de hacer? Involucra a su hijo en el oficio, le enseña el oficio y aspira a que su hijo continúe con el negocio. Un pescador artesanal quiere que su hijo se embarque en el barco y enseñarle la faena de pesca para cuando él desaparezca y su hijo sea mayor, continúe el negocio. Y las segundas generaciones en la historia empresarial del mundo se demuestra claramente que añaden valor a las empresas, que las hacen crecer mucho más, que las modernizan. No es posible entonces que ahora se quiera atacar la estructura familiar de las empresas, porque ahí se construye el patrimonio. Y hay un elemento, señor Correa, hay una razón por la que eso sucede, y es el amor de un padre a su esposa, el amor de un padre a sus hijos, el respeto de sus hijos a sus padres, y eso es un valor fundamental en la sociedad. Eso impulsa el desarrollo. Que usted lo quiera desconocer es su problema personal, pero no lo puede convertir en política pública para cubanizar a la sociedad ecuatoriana. Ahora, la redistribución de la riqueza no se da solamente por el impuesto a la herencia, que más bien es marginal, sino por el impuesto a la renta, o sea, las utilidades que se obtienen por los negocios. Y esto lo paga tanto la empresa como el accionista o dueño. Pero en el Ecuador pagan las personas naturales más que las empresas por decisión de la Revolución Ciudadana. ¿No sería coherente aplicar igual criterio con el impuesto a la herencia? Pero vea, Alfredo, lo que usted señala me lleva a la siguiente reflexión.
A lo largo de la construcción de un patrimonio en 30, 40, 50 años, una empresa paga el impuesto a la renta, paga el IVA, el impuesto a la salida de divisas, paga aranceles, paga ya la plusvalía también. No puede ser que si durante la vida un empresario se pasa pagando impuestos, no es posible que una vez que muera, ahí llega también el Estado a seguirle cobrando impuestos a sus herederos. Así no se crea riqueza, quitándole a los muertos su patrimonio. La riqueza se crea estimulando para que los vivos, los ecuatorianos en vida, tengan estímulos para seguir adelante, para prosperar y no se cuarten su sueño con este impuesto a las aspiraciones, donde además yo quisiera decirle algo, Alfredo. Ahora resulta que para el presidente Correa es mala la acumulación de riqueza, pero es muy buena la acumulación de poder político en sus manos. Quiere pasar una ley para limitar el desarrollo empresarial y al mismo tiempo unas reformas constitucionales que le den capacidad ilimitada para quedarse de por vida de presidente en el Ecuador. Eso no lo podemos admitir, porque eso implica la privatización del poder político por un lado y la estatización del esfuerzo de la familia ecuatoriana. Por eso yo les quiero decir que en el 2017, cuando sea gobierno por decisión de la mayoría de los ecuatorianos, tiraremos al tacho de basura este proyecto de ley del Estado correísta y además haremos todo lo posible para que el Estado devuelva hasta el último centavo de impuesto cobrado con esta injusta y confiscatoria ley. Guillermo Lazo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a irnos a una pausa. Al regresar está en nuestros estudios Alfredo Serrano, ex